Acá estamos con esta segunda franja de esta manta maravillosa, el jardín de mis amores, es el nombre que a mí más me gustó. Saben que siempre estoy entre dos amores, mis plantas, bueno, en realidad tengo más amores, mis plantas, mis animalitos y obviamente mi crochet que lo adoro. Las franjas, como les dije en el anterior, todas las bases van a ser de la misma forma, una hilera en vareta, la segunda hilera en media vareta y la tercera hilera en punto bajo. Esa es la forma que a mí me gustó y que decidí hacer todas las franjas. Después luego vienen cada una con sus flores, todo diferente. Pero bueno, la base, si ustedes quieren adelantar con los colores que a ustedes les gusta o que elijan, pueden ir haciendo la base siempre de la misma manera. Y luego ya lo único que tenemos que agregar serían las flores. Bueno, acá yo ya tengo mi base en esta muestra. ¿Y qué voy a hacer? Voy a volver yo acá, si bien corté la lana, si ustedes la van a hacer en este momento y no cortan, bueno, mejor. Yo corté porque ya esta base la había preparado, esta muestra, pero no importa, yo me voy a ir llevando la lana por aquí porque comienzo donde terminó el tejido, voy a volver con medias varetas. Entonces, yo hago así, levanto una cadenita y acá mismo comienzo con mi primer media vareta. Y esta hilera así de simple es todo en media vareta. Y ven que yo me voy llevando las colitas, las voy escondiendo, no hay problema. Si ustedes ya se prepararon sus bases y quedaron ahí cortaditos las lanas o hilo, lo que elijan para esta manta, no importa porque lo van llevando. Y si la están haciendo en este momento, la van a hacer en el futuro, bueno, ya saben que no cortan y vuelven con medias varetas, ¿sí? Bueno, yo me quedo tejiendo porque esto es muy simple. Terminé con mi hilera de medias varetas y en este caso no voy a cortar, la voy a dejar, estiro y la dejo separada porque luego tenemos que volver a utilizar este azul. En esta franja voy a hacer una especie de tulipanes muy bonitos, entonces ahora voy a incorporar el verde porque vamos a preparar las hojitas. Miren, acá tengo un mohair muy finito, muy lindo, es en un verde cemento parece, y una lana acrílica de las que utilizamos siempre aquí, bien finita también en este verde, que son distintos pero la verdad quedan fantásticos. Entonces vamos a hacer así. Voy a dejar 5 puntos de orillo y vamos a comenzar en la hilera anterior, en esta, ahí, ven, no en esta última que hicimos, sino en la anterior, y vamos a comenzar desde aquí a hacer las hojas. Entonces, tomo estas dos hebritas y comienzo con una cadena alargada, porque tenemos un punto sobre esta hilera. Termino de completar 3 cadenas, hacer la altura de una primera vareta y vamos a tejer grupitos de 3 varetas para hacer cada hoja. Entonces, tomo la lazada, entro en esta hilera anterior, solamente tejo la primera parte de la vareta y la mantengo en la aguja, no la cierro. Tomo la lazada y nuevamente hago el mismo movimiento. Mantengo aquí las 3 varetas y ahora sí voy a cerrar todo junto y ajusto con una cadenita. Entonces yo ahí formé una hojita bien alargada porque lo estamos haciendo desde la base anterior, desde la hilera anterior. Separo con 2 cadenitas y voy a volver a tejer otra hojita en el mismo espacio. Entonces tejo una vareta pero en el primer tiempo solamente la mitad. Nuevamente tejo la segunda, la mantengo en la aguja, ahí, y tejo la tercera. Hago lo mismo. Así, ahora vamos a tomar hebra y las cerramos todas juntitas a estas varetas, ahí, ajusto con una cadenita y ya tengo el grupito de 2 hojas, miren qué bonita y queda bien alargada y queda por debajo. Estamos preparando la base para hacer el tulipán. Voy a separar entre grupo y grupo con 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Pero vamos a separar los grupitos con 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el punto de abajo vuelvo a hacer este grupo de 2 hojas. Entonces, 3 cadenitas como puente
y cuento 1, 2, 3, 4, 5 puntos y en la hilera de abajo pincho para hacer estas hojitas. Hago una vareta, no la cierro, la segunda y la tercera. Cierro todo junto y ajusto con una cadenita. Entonces, al ajustar con la cadenita, termino de darle la formita, queda muy bonito como hoja. Separo con 2 cadenitas, que va a ser la base para yo poder sostener mi futura flor. Y vuelvo a repetir esta hojita. Así vamos a hacer toda la hilera. Recuerden que yo tengo 100 puntos en el ancho de mi manta. Ustedes van a elegir la cantidad que a ustedes les guste o necesiten. Ajusto con una cadenita y vuelvo a repetir 3 cadenas de separación, cuento 5 puntos de base y en la hilera anterior sujeto las próximas hojitas. Yo me voy a quedar tejiendo a terminar esta pequeña muestra y ya les cuento cómo seguimos. Miren cómo terminamos. Yo terminé aquí con mi muestra y dejé con una cadenita un nudito y esto queda luego para esconder con una aguja lanera. Vamos a ir llevándolo por dentro o en el mismo tejido. Y arrancamos nuevamente desde aquí. Vamos a arrancar con medias varetas. Entonces, una cadenita, yo ya tengo mi cadenita y comienzo a tejer medias varetas. 1, 2, 3 y en la cuarta voy a sujetar esta hojita para que no me quede suelta aquí, porque es la de inicio. Miren. Voy a hacer la media vareta, la cuarta, ahí. Y antes de tomar la lazada para cerrar, engancho aquí apenitas en cualquiera de estos puntitos. Y recién ahí voy a buscar la lazada. La traigo y cierro del todo la media vareta. ¿Ven? Entonces me queda enganchadita y no queda suelta. Ahora voy a tejer 2 cadenitas y paso por detrás de las hojas. Y voy a comenzar a tejer aquí las 4 media varetas envolviendo esta cadena. Miren. Hice las 2 cadenas, 1, 2 cadenas, envuelvo y voy a contar las 4 medias varetas que tengo de este lado. Así, envolviendo la cadena. Cierro. ¿Ven? Ahí va 1, 2. ¿Ven que voy envolviendo la cadenita? 3 y 4. Ahí. Entonces, vamos a hacer estas hojitas y la unión de un grupo de hoja y de otro, que serían estas cadenitas, las vamos envolviendo y vamos fabricando lo que sería la parecita, el fondo de lo que es esta guarda, esta franja de flores, ¿sí? Bueno, nuevamente, 2 cadenas al aire, paso por detrás de las hojas y tejo las 4 de aquí adelante, las 4 medias varetas. 1, ahí, 2, 3 y 4. Ahí. Si bien nosotros en la anterior contamos 5 para separar, pero aquí las estamos recuperando a esos puntos con las cadenas que estamos haciendo atrás. Por eso son 4 y 2, 4 y 2. Menos en los orillos porque por ahí terminamos con 3 puntos o no siempre son iguales todos los orillos. Pero bueno, yo sigo tejiendo así hasta el final. Y aquí, para hacer la media vareta, voy a hacer lo mismo. Recuerden, tengo esta colita que o la puedo esconder o la puedo llevar con el tejido. En este caso porque es la muestra y se termina. Pero cuando ustedes lleguen al final de su tira, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces voy a hacer la media vareta. Y aquí tengo 4. Ahí tejo la media vareta. Ahí. Y como yo tengo aquí esta hebra, bueno, no va a hacer falta que la sostenga con un punto, pero si ustedes escondieron esta hebra, entonces antes de formar la media vareta, pueden tomar así, con la aguja, toman la lazada y hacen la media vareta. Eso lo pueden hacer también, ¿ven? Entonces enganchan esta hojita. O pueden hacer directamente la media vareta llevándose esta hebra. Es indistinto. La idea es sujetar esta hojita que luego no nos quede suelta, ¿sí? Entonces, yo puedo pinchar y recién ahí hago mi media vareta y la cierro.
o solamente la sostengo con esta hebrita que quedó aquí, ¿sí? Entonces termino con 4 medias varetas, ahí. Lo dejo en suspenso con una cadenita y nos tiene que quedar así. Yo elegí envolver estas cadenitas porque elegí hacer toda una tira con hojas. Si a ustedes les gusta o no quieren hacer estas cadenitas y quieren hacer solo los grupitos sueltos, también se puede hacer, pero tienen que cortar la lana o el hilo a cada rato. Una vez que terminan un grupo, cortan y tienen que esconder el hilo o la lana en este sector y luego reiniciar de nuevo. Esta es una de las formas que queda bien también y vamos haciendo toda la hilera con hojitas y lo único que tenemos que hacer es esconder esas cadenitas entre los puntos, ¿sí? Esta es la parte de atrás que luego hay que esconder estas hebras. Entonces es mucho más fácil y queda bien igual. Bueno, yo esto lo dejé en suspenso porque ahora voy a traerme el color de las florcitas, ¿sí? Bueno, así les tiene que quedar las hojitas. Y voy a buscar mi color. Acá miren qué belleza lo que tengo. Tengo estas dos lanas que son de distintas marcas, pero miren qué bonitas que quedan divinas. Este es un fucsia un poco más claro y este es un poco más intenso. Y me encantó mezclarlo, obviamente no podía ser de otra manera. Miren qué bonito, ¿eh? Bueno, yo elegí mezclarlo, obviamente, ustedes ya saben, van a elegir sus propios colores. También pueden elegir estos y quedan bonitos también. Con el tulipán vamos a hacer así. Voy a buscar mi agujita. Voy a entrar por el costadito aquí de esta hojita. Miren, entre la media vareta y la hojita ahí para sostenerlo. Como hicimos con con las hojitas, que lo sostenemos desde abajo para que no quede suelto. Hago una cadenita y ajusto ahí, bien ajustadito. Y vamos a hacer así. Este lo voy a ir llevando para envolverlo aquí adentro de las cadenitas de las hojas. Aquí vamos a tejer, porque estas cadenitas que están por detrás son para tejer la parte de atrás de esta franja, de esta guarda. Vamos a hacer así. Tomo una lazada y dentro de las cadenitas verdes vamos a hacer una media vareta y varetas. Vamos a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3. Una cadenita al aire y regreso. 3 varetas. 1, 2 y 3. Y ahora me tocaría hacer la media vareta. Ahí. Acá me detengo. ¿Ven cómo tiene que quedar? Así. Así vamos a ir preparando. Bueno, ahora vamos a tomar donde está el inicio de esta hojita, siempre del lado verde vamos a sujetar, ¿eh? Y hacemos otro punto deslizado. Separamos con 3 cadenitas y regresamos aquí al punto de la cadenita verde, de esta hojita, y volvemos a hacer un punto deslizado. Y saltamos dentro de la cadena. Dentro de la cadena era media vareta, 3 varetas, y separábamos con una cadenita al aire. Acá va una vareta, 2, 3, la cadenita al aire, ven que suelto mi lana, y regreso con las 3 varetas y la media vareta. Así toda la hilera. Recuerden que yo voy uniendo cada flor con la cadenita. Entonces hacemos toda la tira larga, porque luego lo vamos a tapar con los puntitos, que vamos a hacer en la hilera que viene. Hacemos aquí, dentro de la cadenita verde, que corresponde a la hoja, aquí, un punto deslizado. Nuevamente 3 cadenas y otra vez se reinicia la flor. Bueno, ven cómo tiene que quedar esta colita, yo ya me la fui llevando. Esto lo reservamos para las hileras que vienen, pero la flor propiamente dicha sería esto, así como queda. Miren qué bonito. Bueno, me quedo terminar esta muestra y ya les digo cómo seguimos. Bueno, así les tiene que quedar. Acá yo terminé con un nudito, terminé con el punto deslizado
y una cadenita para hacer el nudito. Y con el azul vamos a comenzar otra vez desde este lado, ¿eh? O sea que aquí yo ya no vuelvo con este. Entonces sí, voy a hacer una cadenita y corto. Dejo una hebra, hago un nudito y comienzo otra vez de este lado. ¿Por qué comienzo de este lado y no regreso? Yo ahora tengo que envolver las cadenitas. Y cada vez que yo tenga que envolver cadenitas en este punto o en cualquiera, siempre es bueno hacerlo del lado del derecho, del tejido. Obviamente esta manta tiene derecho y revés. No, acá no tenemos puntos reversibles, porque todas las flores, las vistas de la flor quedan siempre para adelante. Bueno, entonces vamos a comenzar con punto bajo. Hago una cadenita y comienzo a hacer el punto bajo. Entonces, tejo 1, 2, 3, 4. Y si recuerdan, atrás habíamos dejado 2 cadenitas. Bueno, tejo 2 puntos bajos. Miren, yo bajé la flor y me encuentro en las cadenitas que hicimos en esta hilera de azul. Tejo esos 2 puntos bajos. Y ahora retomo estos 4 que tengo aquí, pero siempre envolviendo la cadena en fucsia. Yo me voy a ir llevando esta colita porque ya la llevé bastante. Luego con una aguja lanera estas 2 las voy a esconder. Ahora solamente voy a envolver estos 4 puntos centrales y lo vamos a hacer con puntos bajos. Bueno, aquí tengo 1 y envolvemos la cadenita también. Ahí. 2, como hicimos con las hojitas, de la misma forma. 3 y aquí abajo, aquí medio escondidito, está el cuarto. Giro para adelante un poco la flor, así puedo ver esas 2 cadenitas y en las 2 cadenitas tejo 2 puntos bajos. Regreso la flor y tejo los 4 centrales, pero siempre recordando de envolver la cadena fucsia. Tengo 1, 2 y así toda la hilera. 3, acá abajo de todo, está medio apretadito, está el cuarto. Ahí. Y por detrás me encuentro con este puentecito de cadenas, ahí tejo los 2 que corresponden. Bueno, y así hasta terminar toda la hilera de los tulipanes. Me voy a quedar tejiendo a terminar la muestra y ya les muestro cómo seguimos. Bueno, acá ya sostuve las cadenitas de mi flor y ahora con este mismo azul voy a regresar todo en punto vareta. O sea que giro, levanto mis primeras cadenitas que van a ser la altura de mi primer vareta. Tengo 3 cadenitas y voy a ir punto por punto tejiendo varetas. Yo aquí sé cuánta cantidad de puntos tengo, pero siempre es bueno verificar. En todos los videos se los voy a recordar. Cuenten cada tanto, porque puede ser que se nos escape algún punto y que nos falte. Total, cada tanto vamos contando y vamos verificando que tengamos todos los puntos. Recuerden que esta es mi muestra de 22 puntos. Lo único que podría llegar a cambiar es cuando termina en el final de la hilera, porque son muy poquitos puntos y las flores son todas distintas, que puede ser que termine en 3 o que termine en 4, pero porque es una muestra muy pequeña como para sacar siempre 3 florcitas o 4 y mostrarles a ustedes cada paso. Bueno, esta hilera es muy simple. Solamente ir tejiendo punto por punto, los puntos que nos vamos encontrando, con varetas, ¿sí? Acá tengo la última. Hago una cadenita y giro. Y ahora nos va a tocar, miren cómo tiene que quedar. Nos va a tocar sostener estos tulipanes. Y para sostener estos tulipanes yo tengo que regresar con una hilera de puntos bajos. Vieron que al principio les comentaba que son puntos muy simples los de las bases. Se va a repetir punto bajo, media vareta y vareta todo el tiempo en lo que sería la franja de la base. Y lo que va a cambiar un poco son las flores nada más. Entonces vamos a hacer así, contamos 2, 3,
4 y acá tenemos 2 puntos que habíamos hecho en el puente de cadenitas, si recuerdan. Bueno, tejo uno de ellos y el otro voy a tejerlo, pero voy a sostener en este arquito que dejamos de una cadena al tulipán, lo sostengo junto con el punto, ahí, ¿ven? Y acá hago el punto bajo. Y luego continúo. Tengo 1, 2, recuerdan que eran 4 centrales, como para tener una idea más o menos los puntos que tenemos que ir llevando, porque ahora se nos empareja todo con tanta vareta. Acá tejo el quinto y en el sexto puedo sostener mi tulipán, ahí. ¿Ven? Entonces lo vamos sosteniendo para que no se caiga y ya queda, miren qué bonito que queda. Es una flor preciosa y la podemos emplear en tantos proyectos, no solamente para esta manta. Bueno, así vamos a ir haciendo toda esta hilera, ¿sí? Me quedo a terminar esto, que es muy simple, y ya les cuento cómo terminamos esta franja. Bueno, una vez que llegamos al final, nos quedaría hacer una cadenita y completo para hacer la altura de la primera vareta y regresamos todo con vareta. Una vez más. Yo elegí terminar aquí esta franja. Obviamente que si ustedes quieren darle alguna hilerita más o agregarle una hilera más de punto bajo, media vareta, eso es a elección, ¿sí? Yo creo que hasta aquí me gustó cómo quedó y ahora lo que viene luego es decorar un poquito más esta franja, pero el ancho para mi gusto va a terminar en esta ocasión aquí. Entonces me quedo tejiendo todo varetas hasta el inicio y ya les cuento cómo lo decoramos. Acá a mí me gustó decorar cada franja con otros colores y por ejemplo en esta yo la voy a terminar con un punto bajo y con este color. Es un verde muy clarito que es mi elección. Obviamente ustedes van a buscar sus colores, pero bueno, me gustó mucho cómo quedaba y les voy a mostrar esta decoración y una más que llevaría esta franja. Es simplemente tejer toda una hilera en puntos bajos, pero ya con este color que es distinto. Y nos vamos preparando para la franja que vendría luego, que vendría unida a esta. Así que primero vamos a terminar. Miren que yo me voy llevando las colitas, ¿ven? Las voy escondiendo aquí en el mismo tejido. Me las llevo por un tramo, luego si es demasiado larga las corto y sigo tejiendo. Entonces, ven, ahí ya las retiro y sigo tejiendo puntitos bajos hasta llegar al final de mi tira y luego ya les muestro cómo hacemos un pequeño bordadito más y ya vamos a comenzar a unir esta con la primer tira. Bueno, miren qué bonito que queda ese borde en otro color, en un tono verde clarito y como si fuera poco, miren lo que tengo acá. Este es un hilo de algodón con seda. Sí, voy a mezclar hilos y lanas en esta manta. Este hilo me encantó, así como mezclamos el mohair o lanas diferentes. También voy a agregar un poco de hilo en algunos detalles para reforzar y que quede mucho más lindo esta guarda. Miren qué belleza. Bueno, acá ¿qué le voy a hacer? Le voy a bordar toda una serie de cadenitas. Si han visto otros trabajos míos que me gusta mucho hacer estas cadenitas y quedan bárbaras. Voy a comenzar aquí, miren. En esta hilera donde nace la hoja, bueno, esta es la hilera que yo voy a hacerle estas cadenitas. Dejo una hebra, ahí un poquito larguita, verifico bien cuál es la línea donde están las hojitas y acá en el primer punto voy a hacer una cadenita y regreso al mismo punto y levanto la cadenita hacia este lado. Ahí. Ahora voy a girar mi trabajo. ¿Por qué? Porque el hilo me tiene que quedar por debajo. Esta colita luego se enhebra para esconder con una aguja lanera. Y por debajo voy a ir llevando el hilo y voy a ir punto por punto. Engancho la hebra y la traigo hacia arriba. Y vamos bordando con esta cadenita todo el largo de esta franja. Miren qué bonito que queda.
acá. Yo lo tejo doble. Ustedes recuerden que eso es a elección. Lo pueden hacer así doble. Este hilo, muchas lo conocemos. Quedan divinas las prendas o cualquier trabajo que hagamos con él. Bueno, para este trabajo es fantástico. Miren qué bonito que queda. Si ustedes quieren usar una sola hebra o hilo de algodón común, a mí me gustó porque este tiene un toque de brillo y le queda hermoso. Me encanta cómo queda. Y así vamos a ir llevándola la cadenita hasta el final. ¿Qué tienen que tener en cuenta con esta cadenita? Déjenla flojita. No tenemos que apretarla porque si no nos va a fruncir el trabajo. Ahí, vamos punto por punto. Engancho por debajo y la traigo hacia arriba. Ahí. Pero siempre flojita. Estiren, estiren. Y más que esto es hilo, estiren la cadenita. Y por último, la última cadenita, voy a cortar nuevamente. Tiro, dejo una hebra larga. ¿Ven? ¿Por qué? Porque si nosotros ajustamos la cadena, nos va a tender a fruncir y no va a tener elasticidad. Y esto tiene que ceder. Es una manta. No me gusta que quede muy tenso el tejido. Entonces, miren esos pequeños detalles, qué bonitos que quedan y cómo realza este trabajo. Aunque ya la flor habla por sí misma. Miren qué belleza. Bueno, me voy a quedar escondiendo las hebritas y ya les muestro cómo unimos esta con la primera, ¿sí? Acá tengo las dos muestras y ¿qué voy a plantear sobre esta manta? Ustedes vieron en el resultado final, no todas están unidas una pegada a la otra. Lo que resalta es el color negro en estas franjas que algunas los van a llevar con un poco de relieve y queda muy bonito, corta tanto color y a mí me gustó muchísimo como es el resultado final. Pero obviamente, como siempre les digo, ustedes son libres de elegir, obviamente, cómo lo van a unir. Si las quieren unir a todas, una con otra, pegaditas, va también perfecto, no hay ningún problema. A mí me gustó hacérselo cada tanto, hacer estas guardas, en algunas hileras sí, en otras no, y lo van a ir viendo a medida que lo vamos haciendo. Entonces, ¿cómo voy a utilizar yo? El primero que voy a tejer es en negro, es esta primera hilera que hicimos. Y va a ser así, miren. Vamos a tomar desde el punto gris, aquí donde nace este otro color. Bueno, desde acá voy a hacer una cadenita y hago mi primer media vareta. Ahí. Y ahora voy a ir tomando, entro por el mismo punto, abrazo este punto de abajo, siempre en la parte, lo que sería el color de base que elijan ustedes. En mi caso es gris. Y en esta ocasión es gris. Abrazo y hago el punto en relieve, pero desde la hilera anterior, no lo hago sobre este verde que tengo tan bonito y vistoso. ¿Ven? Ahí hago la otra y nuevamente tomo la lazada, vengo de atrás hacia adelante, cruzo por el punto y hago la media vareta. Ahí. Así con todos los puntos. La vamos haciendo en relieve, pero siempre sujetando desde esta hilera. ¿Ven? Abrazo y tejo. Tomo la lazada, vengo de atrás, abrazo el punto y tejo. Entonces nos queda este borde que hicimos último. Miren qué bonito, nos va a quedar en relieve. ¿Ven? Y queda precioso este trabajo. Bueno, así me voy a quedar tejiendo todo el largo de la manta, en mi caso esta muestra, y vamos sujetando punto por punto. Recuerden de contar y tener, en mi caso, en esta muestra, los 22 puntos. En mi manta son 100 puntos. Siempre ir contando cada tanto los puntos y que nos encontremos con los que pusimos al inicio. Porque es muy fácil o tener de menos o tener de más. Cuando son trabajos tan grandes, siempre hay que estar verificando. Bueno, me quedo tejiendo. Bueno, y llegamos al final, al último punto. Ahí. Levanto una cadenita, giro y regreso todo con media vareta otra vez. Así vamos a tejer esta hilera de media varetas y una más. En total son 3. La primera la tejemos en relieve
y luego tejemos 2 hileras más de media vareta sobre cada media vareta común. Ya no lo hacemos en relieve, es solo la primera hilera. Bueno, me voy a quedar a terminar esta hilera y la que sigue y ya les muestro cómo unimos una con otra franja. Miren cómo les tiene que quedar, qué bonito el contraste del negro con tanto color. Bueno, en este caso voy a dejar esta franja solita y luego viene esta y quizás la próxima no tiene franja negra, viene simplemente unir una franja con otra y así voy a ir jugando, en algunas sí, en otras no, y ustedes van a elegir si se lo quieren hacer en todas las hileras. Esta franja la pueden ir repitiendo en cada una. Sí, lo que les explico es que todas las voy a unir con 3 hileras de media vareta. La primera en relieve y las otras 2. Eso sí, se va a repetir en toda la manta. Bueno, ¿cómo voy a unir esta con esta? Vamos a hacer así. Enfrentamos los 2 reveses, elegimos un color que nos guste. Yo voy a volver a repetir este verde que le quedó tan bonito aquí arriba, ¿ven? Y vamos a tejer simplemente enfrentando los 2 revés así y vamos a hacer punto bajo, ¿sí? Acá busco la primera de cada hilera, hago mi cadenita y comienzo mi primer punto bajo y así uno de este lado y uno del otro y me voy llevando la colita de inicio como siempre. Cuando tenemos la oportunidad de llevar esa colita de inicio, lo hacemos para evitar luego tener que esconder tanto que en estos trabajos la verdad que hay muchas colitas para esconder porque estamos tejiendo con muchísimos colores. Y cuanto más colores, ya lo saben, si han hecho con nosotros la otra manta, que también tenía muchísimos colores, ya saben que queda mucho mejor, queda muy bonita cuando hacemos con tanta cantidad de colores. Bueno, me voy a quedar uniendo esto que es muy simple, ven, uno de cada lado y ya les muestro cómo queda el resultado final. Miren el resultado final, la verdad, divino. Miren cuánto color, qué belleza, qué bonita va a quedar esto. Bueno, así es como yo voy a unir estas franjitas en negro, con relieve aquí y al hacer el punto bajo sujetando los 2 extremos también queda un relieve de este lado, no tan pronunciado pero queda muy bonito el efecto. Miren que quiero mostrarles acá. Acá yo le voy a agregar un detalle más porque viendo el trabajo así terminado me gustó agregarle algo más y tengo acá un puchito de esta lana que es divina, es muy peludita, es como es una fantasía, es como un mohair, como un angora, así son estas fantasías que tienen mucho pelito y encima es un verde con matiz. Entonces ustedes todos los puchitos que tengan para estas cositas, estos pequeños detalles que le podemos ir agregando a la manta, viene fantástico. Y miren qué le voy a agregar, pero como siempre les digo, es opcional, ustedes se fijan si se lo quieren agregar o no. A mí me gustó ahora a último momento, entonces voy a ponerlo de costado porque voy a trabajar aquí en la base de la vareta y vamos a tomar el punto aquí donde nace la vareta. Vamos a hacer las mismas cadenitas que hicimos acá, pero este detalle va a tener algo más. Va a tener una cadenita más estirada. Entonces, primero hago una cadenita para sujetar este primer punto. Y luego regreso para atrás porque ya me acomodo para tejer sobre todas estas cadenitas. Entonces, miren cómo vamos a hacer. Obvio que les digo que si ustedes quieren lo hacen y si no, bueno, eso es a gusto de cada uno. Todos los detalles que ustedes le quieran agregar, lo que a ustedes les parezca que le quede bonito, lo agregan. Entonces vamos a ir punto por punto, así. Como hicimos con estas, y muchas veces hemos hecho ya en otros trabajos, bordar esta cadenita. Yo voy a bordar a lo largo de la manta. Esperen que se me vino la colita de inicio esta. A lo largo de la manta vamos a hacer varias veces estas cadenitas en las franjas para decorar y que queden esos detalles bonitos. Bueno, acá vamos a tejer 5 de estas cadenitas. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5.
Obviamente que si lo hacen antes de unir la franja negra, mejor, para que les resulte un poquito más fácil, porque van a estar bien a la orilla trabajando. Pero bueno, se puede hacer igual, porque estos detalles que son a último momento también los vamos a tener que trabajar sobre la pantalla ahora, porque recién inicia, pero luego más adelante seguro que le vamos a ir agregando más detalles. Bueno, acá tengo 5 cadenitas. Voy a estirar esta última y hacerla llegar a la vareta que tengo aquí arriba, donde termina la vareta. Ahí. Y hago la cadenita, pero así, estirada como está. Vuelvo a estirar esta para bajar. Salto una de base y me voy al lado, pero bien estirada la cadenita. O sea que me tiene que dar lo que sería la altura de una vareta. ¿Ven? Entonces nos va a quedar una especie de hojita y le va a quedar muy bonito. Otra vez cuento 5 cadenas. Ahí tengo 2, 3, 4 y 5. Esta quinta la estiro y la hago llegar a la vareta próxima. Hago esa cadenita, la estiro y la hago bajar, pero siempre saltando una de base, porque es la que pinchamos aquí arriba. Entonces salto al lado y continúo otra vez 5 cadenitas. Bueno, así hasta el largo que nos dé. Y van a ver que este detalle les queda divino. Tengo 4, tengo espacio para una más, estiro, me voy aquí arriba, donde cierro la vareta, estiro y llego hasta aquí abajo. Ahí una y la de orilla otra. Y una más. Acá me lo saco todo porque era un pedacito de hebra que yo tenía. Y va a quedar este efecto, miren. Queda como una hojita así como sueltita. Y la lana, tener esta fantasía o cualquier lana que ustedes tengan. Por eso les comentaba al principio varios verdes, los verdes que puedan conseguir para poder ir combinando y quede mucho más lindo. Miren qué bonito detalle. Y ya cambia. Bueno, ese era el último detalle que quería agregar aquí a estos tulipanes. Y ya comenzamos con la franja nueva. En esta franja vamos a hacer otro tipo de tulipanes muy bonitos y son también un clásico y quedan realmente preciosos en relieve también. La base, como les decía, yo las voy a ir adelantando porque siempre son las mismas. Una hilera de varetas, una hilera de media vareta y una hilera de punto bajo. Y vamos a comenzar. En esta ocasión el verde lo voy a combinar. Primero lo combino con un color amarillo. Y el verde en sí mismo voy a utilizar una hebra de cada verde. Ustedes pueden utilizar una hebra sola si es más gruesita en un solo verde, no hay ningún problema. Pero bueno, la ventaja de tejer con estas lanas finitas que podemos ir mezclando. Y vamos a comenzar así. Vamos a tejer con los dos colores al mismo tiempo. Entonces, voy a comenzar con una cadenita porque vamos a tejer en punto bajo. Y ahí voy a tejer mi primer punto bajo. Acá vamos a hacer cambio de color. Mi segundo punto bajo. Y el tercero lo voy a hacer, pero no lo voy a cerrar porque tengo que incorporar el color nuevo. Y este mismo verde yo me lo voy a ir llevando. ¿Por qué? Porque vamos a ir cambiando de color. Entonces, incorporo el amarillo y cierro este tercer punto con amarillo. Este cambio de color tenemos en la sección de técnicas de los miércoles una muestra de cómo hacer el cambio de color, ¿sí? Bueno, una vez que cerré el punto verde con el amarillo, voy a entrar y hacer lo mismo con el amarillo. Lo saco, pero no lo cierro, porque solamente voy a hacer un punto en amarillo. Amarillo en mi caso. Obvio que ustedes, depende del color que elijan para hacer esta flor, lo pueden combinar con algún color que a ustedes les gusta. Entonces vuelvo a tomar el verde. Estas colitas me las voy a ir llevando un poquito, pero también me llevo el amarillo. Ahí. Tomo el verde y cierro estos dos. Ajusto ahí un poquito y retomo los puntos bajos en verde. Voy a tejer 5 puntos bajos en verde.
y es lo que me va a separar este pequeño, que sería una especie de pimpollito. Simula ser un pimpollito en esta hilera verde de pastito. Entonces, tengo aquí 4 puntos. El quinto, ahí, lo voy a cerrar con amarillo. Estas colitas, que ya me las traje bastante tiempo, las voy a dejar por atrás y ya no me las voy a llevar más. Las dejo por aquí para luego cortarlas. Ahí, así no me molestan, las corro un poquito. Voy a trabajar con estos dos y voy a cerrar con el amarillo, ajusto un poquito el verde y tejo ese punto amarillo. Lo paso hacia aquí y cierro con el verde. Entonces siempre me va a quedar un puntito solo amarillo. Retomo y tejo 4 puntos en verde. Tengo 3. Voy a tirar un poquito más las hebras. Y 4. El quinto lo tengo ahí, busco la lana del otro color, lo cierro y tejo. Lo tengo ahí y cierro nuevamente con el verde. De esto se trata esta hilera. Así vamos a ir tejiendo hasta el largo que nos dé la manta, ¿sí? El largo que ustedes decidan. Aquí tengo 4. Bueno, lo voy a terminar todo con verde porque no me queda espacio en mi muestra. Ahí. Acá tendría que ser el 5, que yo lo tendría que cerrar con amarillo, pero como esta pequeña muestra que estoy haciendo, bueno, lo voy a hacer, pero lo voy a tener que terminar ahí. Lo termino con amarillo directamente. ¿Por qué? Porque es una muestra, entonces a mí se me terminó el espacio. Así les tiene que quedar esta hilera y cortamos. Cuando llegamos al final, cortamos las 2 hebras y vamos a comenzar otra vez. Vamos a repetir estas hileras, pero vamos a intercalar. El amarillo en este caso va a calzar justo aquí en el medio de estas 5, ¿sí? Entonces comenzamos otra vez. Acá, como esta es una pequeña muestra, tendría que empezar acá con amarillo, pero voy a hacer toda esta hilera, mi hilera, con verde directamente. Ahí, y comenzamos. Hasta llegar al medio de, miren, estos 5 que hicimos acá. El amarillo lo pasamos en verde. Tejo uno más. Y este último que voy a tejer, lo dejo ahí y otra vez comenzamos a cerrar con el otro color. En mi caso es amarillo. Lo cierro con el nuevo color, ajusto para que no me quede flojito el punto. Aquí está, este. Y tejo el próximo con el nuevo color. Y otra vez lo voy a cerrar con el verde. Acá hay muchas colitas porque como inicié de nuevo el tejido, ahí. Y nuevamente cuento 4 y el último lo cerramos con el nuevo color. Y ustedes ven, yo me estoy llevando, bueno, las colitas de inicio por un momento nada más, porque luego las corro y sigo solo con los 2 hilos o lanas que forman este dibujito tan lindo. Esperen, acá las tengo todas. Ahí. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. El quinto, me falta uno más. Lo dejo ahí y lo cierro con el amarillo. Y como abajo hicimos 5 de estos verdes, entonces justo el amarillo nos va a quedar en el medio. Lo bonito de este trabajo es que lo vamos combinando. Lo tengo que cerrar con verde. Ahí está. Solo lo saco y luego lo cierro con verde. Bueno, yo sé que esto lleva un poco de trabajo, pero les puedo asegurar que vale la pena. Van a tener una manta súper, súper, súper original, preciosa y con detalles realmente increíbles. Ahí tengo 4, el quinto lo cierro con mi lanita amarilla, hago el punto, no lo cierro en amarillo, lo voy a cerrar en verde y ya termino, como se me termina aquí mi muestra, termino con el verde. O sea que vamos a ir tejiendo todo el tiempo con los 2 colores y queda
muy bonito. Ahí está. Ahora corto. Ahí. Y miren el detalle. Queda precioso. ¿Ven? Muy bonito. Así como salpicadito, que son florcitas o pétalos que se van cayendo. Ya comenzamos con la base del tulipán. Bueno, acá esta hilera que viene es fácil porque volvemos al color de base, todo en punto bajo. Y cuando llegamos al final, cortamos la hebra, porque vamos a reiniciar otra vez desde este lado, ¿sí? Así que esto es simple. Me quedo tejiendo y ya les cuento cómo seguimos. Miren, así, todo en punto bajo y luego cortar la hebra. Bueno, acá en esta hilera también vamos a trabajar con dos colores porque vamos a hacer parte del fondo de la guarda y la otra parte serían las hojas de lo que van a ser nuestros tulipanes. Así que vamos a trabajar con el verde, el mismo verde, y el color que ustedes elijan de base. En mi caso es este amarillo clarito. Y vamos a trabajar en medias varetas. Entonces tejo una, hago la segunda, pero no la voy a cerrar con amarillo y vamos a incorporar el verde. Cuando incorporamos el verde, cierro este amarillo, ahí, o sea la media vareta, con el verde. Y vamos a saltar aquí abajo, miren, sobre este pimpollito, pero el punto que está por arriba, el punto bajo, ahí, y voy a tejer, pincho, salto esta hilera en amarillo, me voy hasta el verde, ahí. Pero acá me tengo que guiar que voy a estar justo donde está el pimpollito aquí abajo. Y voy a tejer 3 varetas, pero no las voy a cerrar, las dejo ahí en la aguja, 1, 2 y 3. Recién ahora cierro una cadenita, otra cadenita al aire y vuelvo a repetir esta hoja, es la hoja del tulipán, en el mismo espacio, una vez más, 1, 2 y 3. Cierro, ajusto con una cadenita y reincorporo el amarillo. Otra vez vuelvo el ruedo, ahí, ajusto el verde y voy a tejer llevándome todas estas colitas 5 medias varetas, ahí, 1, 2, estiro y cierro, 3, estiro y cierro, 4 y 5. La quinta la voy a cerrar con verde y estas colitas que ya me las llevé bastante las dejo por detrás. Si luego quiero las voy cortando y si no me las voy a ir llevando. Ahí está, con una aguja la vamos escondiendo. Entonces cierro y ahora tejo aquí abajo en este punto, o sea que paso la hilera de puntos bajos y sobre el pimpollito que me queda en este lugar, bueno, ahí vuelvo a tejer esos dos grupitos de hojas. Una vareta no la cierro, la mantengo en la aguja, 2 y 3. Cierro todo junto, ajusto con una cadenita al aire y otra vez. 1, 2 y 3. Cierro, ajusto y bajo el verde, levanto el amarillo. Retomo con el amarillo, ahí, ajusto y tejo esas 5 medias varetas hasta llegar a este extremo, ¿sí? Aquí va. Una, me voy llevando la colita verde de las hojas, porque después tengo que seguir haciendo más adelante. Levanto la hebra 2, levanto 3, 4 y la quinta, otra vez, la cierro con el verde, ahí.
Y nuevamente ese juego de 2 hojitas. Voy a hacer una y me voy a detener para mostrarles. Ahí, cadenita, una más. Ven que me queda tirante la lana. La lana siempre manténganla flojita, para que no nos tire y nos deforme el punto. Bueno, acá tendría que cambiar y poner el amarillo, pero quiero mostrarles cómo va quedando. Lo voy a apoyar sobre la mesa y voy a acomodar un poquito. Miren, esta es la base para los tulipanes. Ahora, cuando terminamos con toda la franja, reiniciamos y comenzamos a hacer lo que sería la flor propiamente dicha. Ahora hicimos las hojitas. Miren qué bonito que va quedando. Me quedo tejiendo a terminar esto y ya les cuento. Bueno, miren los colores que tengo para mi tulipán. Yo elegí este color salmón y este naranja. Y queda divino. Ustedes van a elegir el color que a ustedes más les guste. Y si tienen 2 colores para combinar, lo pueden hacer también. Vamos a hacer así. En este arquito que dejamos de una cadena, voy a levantar 3 cadenitas y le voy a dar altura de una vareta. Y dentro de este mismo arquito voy a tejer 6 varetas más. O sea que tengo estas 3, ahí va, 4. Este es un tulipán ya muy conocido. Y 7. Lo tenemos hecho en nuestras latitas, así que también si quieren buscarlo y queda precioso. Hicimos unas latitas forradas con tulipanes. También lo pueden buscar, este trabajo que queda divino. Bueno, miren, tengo las 7, saco la aguja, regreso a la primer vareta y pincho aquí arriba de todo. Ahí, donde hicimos las 3 cadenitas. Y con mi aguja voy en búsqueda de este rulito. Ahí. Lo traigo, lo paso y lo cierro ajustadito con una cadena. Y voy a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, que es lo que nos va a separar una flor de la otra. Y reinicio con las 7 varetas. Ahí tengo 1, 2, 6 y 7. Y otra vez hago lo mismo. Entro en la primer vareta, busco el rulito y ajusto. Cierro con una cadenita y otra vez cuento 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y así vamos a ir tejiendo toda la hilera. Vamos a ir terminando solamente la parte de la florcita. Miren, yo voy a tirar un poquito y les muestro cómo tiene que quedar. ¿Ven? Así. Y ahora, cuando terminamos de hacer toda esta hilera de la florcita, ya comenzamos a hacer el fondo para ir terminando esta guarda. ¿Me quedo tejiendo? Porque esto es súper fácil. Acá cuando llegamos al último tulipán, simplemente dejan el nudito y una hebra para luego esconderlo, ¿sí? Y vamos a reiniciar con el color de fondo que ustedes elijan. Yo reinicio con mi amarillito clarito. Y en esta hilera vamos a tejer varetas, así que levanto 3 cadenitas, tejo la segunda vareta porque tengo 2 de orillo y vamos a tejer 2 cadenitas al aire, ahí, y vamos a tejer varetas. Las 2 cadenitas van a pasar por detrás del tulipán, entonces nosotros lo que tenemos que recuperar son estos puntos, ¿ven? Estos que están en el medio. Porque las 2 cadenitas que vamos a tejer al aire van a pasar por detrás de los tulipanes para la próxima hilera. Entonces, si ustedes lo prefieren, pueden torcer un poquito ahí la florcita, que no pasa nada. Y solamente tejemos estos puntos, que en este caso dejamos 5. Entonces, vamos recuperando esos puntos que tenemos de base. Obviamente, esta es la manera, porque si no, luego nos van a faltar. Entonces tenemos que hacer los 5 que quedan entre medio y las 2 cadenitas que van por detrás del tulipán. Ahí. Y saltamos de nuevo a esta parte de la base, de la franja. Y otra vez tejemos 5 varetas. Ven que acá se me enganchó. Ahí.
y vamos recuperando todos estos puntos, que en mi caso, para mi manta, son 100 puntos. Aquí en esta muestra tengo 22 puntos. Entonces, yo siempre tengo que contar para saber que los estoy recuperando, ¿sí? Bueno, me quedo tejiendo esto. Y cuando llego al final, otra vez vuelvo a cortar la hebra. No se preocupen, dejen una colita larga y luego con una aguja lanera las vamos escondiendo entre medio del tejido y haciendo nuditos. Estos trabajos, cuando tienen tanto dibujo y tantos motivos, son así, llevan muchas veces a cortar los hilos, a cortar las lanas, ¿ven? Pero luego esto se enhebra y los vamos a ir escondiendo, y si podemos hacer nuditos, todo por dentro del tejido. No se hagan problema porque esto queda fantástico. Miren cómo se forma la pared de fondo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Puntos bajos. Volvemos de nuevo a este lado, porque recuerden que siempre vamos a estar trabajando para el derecho, porque tenemos todas estas figuras en relieve hacia el derecho de la manta. Y comienzo con mis 2 puntos bajos que tengo aquí en la orilla, porque me quedaban 2 puntitos, dejé yo para comenzar esta muestra. Vamos a tejer 2 puntos bajos en esas 2 cadenitas que dejamos detrás del tulipán. Y ahora vamos a empezar a esconder esta cadenita con las varetas y el punto bajo, así. Simplemente envolvemos la cadenita, pinchamos sobre la vareta y hacemos el punto bajo. Ahí uno, aquí va el segundo, ahí el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces vamos guardando esta cadenita dentro de los puntos bajos. Cuando llego a las 2 cadenitas, bueno, sujeto ahí el tulipán con un punto bajo y el otro. ¿Ven? Y envolví las 2 cadenitas de atrás. Y ahora otra vez, estos 5 puntos, voy envolviendo esa cadenita que unían un tulipán con el otro, ahí. Y cuando llego a las 2 cadenitas de atrás, sujeto un poco el tulipán ahí y me tocaría tejer la otra. Esta hebra que es del tulipán la vamos a esconder luego y me quedan solamente terminar estos de orillo. De eso se trata esta hilera, ahí y ahí. Ahora yo no voy a cortar la hebra porque voy a regresar con medias varetas. Entonces esta hilera es todo en media vareta. Así que súper fácil esta hilera, simple y rápido. Me quedo tejiendo y ya les cuento cómo hacemos una hilera más en este color y vamos terminando. Llegamos al final, hago una cadenita, giro, levanto 2 cadenitas más porque le doy altura de una vareta y regreso esta última hilera del color de esta franja en varetas, todo varetas. Y ahora cuando llego al final sí corto esta hebra. Me quedo tejiendo porque esto es muy fácil. Bueno, así les tiene que quedar. Miren qué belleza y cuánto relieve. Al tener 7 varetas esto resalta y realza muchísimo. ¿Con qué lo ayornamos a este? Bueno, aquí tengo 2 tonos de rojo y vamos a hacer las cadenitas a la altura de esta vareta, donde termina la vareta. ¿Sí? Entonces comienzo. Aquí comenzamos con la cadenita siempre igual, primero para este lado, para que se ajuste ahí. Y yo lo voy a hacer justo donde queda el huequito donde cierra la vareta. Pero ustedes eligen, quieren hacer, yo voy a hacer una franja, quieren hacer 2, quieren agregar otros colores, todo eso lo pueden hacer ahí. ¿Ven? Donde termina la vareta, engancho y hago estas cadenitas. Toda la manta va a tener estas cadenitas que quedan realmente preciosas. Y ustedes van a ir combinando y recuerden de todos esos puchitos que están en casa dando vuelta, que los guardamos en bolsitas o en cajitas y que los tenemos ahí no dándole utilidad. Bueno,
ideal. Para estos trabajos, estos pequeños detalles, ideal. Recuerden de estirar la cadenita, no la hagan ajustada para que no les frunza el trabajito, que lo deje tenso, ¿sí? Bueno, yo me quedo tejiendo porque esto es muy simple. Miren qué belleza cómo queda este detalle en 2 tonos. Pueden elegir cualquier color y elegir 2 colores también si es lana finita, ¿no? Y como detalle, otro detalle más, acá tengo, y miren, para que les cuento que pueden utilizar todos los materiales que tengan. Acá tengo una lana que es el mismo grosor que serían las 2 juntas, estas finitas, ¿eh? Así que esta la voy a utilizar también. En la otra manta que hicimos, en la magia de todas, también mezclé varios tipos de materiales y quedó fantástica. El que no ha visto nuestra manta todavía, bueno, los invito a que vayan a ver nuestra manta, la magia de todas. Esta es fabulosa, la verdad que esta es algo diferente, pero también con mucha alegría y mucho color. Bueno, ¿qué voy a hacer con este color tan bonito que resalta con el amarillo? Es puntos bajos. Esta última hilera de puntos bajos, y realmente es el jardín de mis amores. Miren lo que es esto. Es divino. Cada franja, cada flor, cómo se destaca. Y qué original que va a quedar. Les digo que se van a enamorar de esta manta. Sé que va a llevar su trabajo, pero con paciencia, si se lo plantean, una franja cada 2 días o una todos los días, terminan una manta súper hermosa y original. Bueno, miren qué simple, solo puntos bajos. Y luego, después de esto, que así termino mis franjas, siempre con un color distinto y punto bajo, le voy a agregar la franjita negra, como hicimos con el anterior, con el otro tulipán. Bueno, esta la voy a agregar a la franja anterior que hicimos, pero en el medio no va a haber la franjita negra. Sí, directamente la voy a agregar para que sea una tercera. Ya vendría a ser la tercera esta, así que ahí les muestro cómo queda. Bueno, miren qué bonito esta combinación. Miren cuánta alegría en este jardín, por favor, qué belleza. Acá yo lo había terminado con este mismo verde. Entonces, aquí no le voy a hacer esta franja, que luego sí, luego la vamos a hacer acá arriba. En esta ocasión simplemente voy a unir estos 2 puntos con punto bajo. Entonces, pongo del revés estos tulipanes y aquí el frente, y simplemente vamos a ir tomando punto por punto de cada uno de los pañitos y vamos a cerrarlo con punto bajo. Entonces, al utilizar el mismo color, se nos va a hacer un cordoncito muy bonito. Yo lo voy a hacer aquí en mi muestra. Les voy a mostrar cómo va quedando la manta del tamaño original. ¿Ven? Esto es así. Simple, simple. Puntos bajos, tomando un punto de este lado y un punto, esta es la colita, y un punto de aquí. Vamos a ir así, tomando uno de cada lado. Y nos queda un cordoncito que les digo que queda divino, divino, divino. Bueno, voy a llegar hasta ahí porque les quiero mostrar la que es más grande. Miren qué bonito que queda esto. Voy a traer la más grande y ya se las muestro. Miren cómo va quedando. ¡Qué belleza! Yo estoy enamorada de esta manta. Ven, acá yo no le hice la franja negra. ¿Por qué? Porque se la voy a hacer cada tanto. Por ejemplo, aquí teníamos una sola. Me gustó la franja negra. En esta próxima ya hicimos, ven, donde estaba el borde violeta que hice recién, ya adelanté y hice mi franja negra. Entonces ya automáticamente viene la otra. ¿Bien? Vamos a hacer la otra franja y la vamos a unir con otro punto a esta franjita negra. Y entonces vamos a ir cada tanto haciéndole una de estas franjitas negras que corta tanto color y queda realmente preciosa. Vamos a pasar la nueva.